ánfora. Ánfora, ¿qué es esto? Ánfora. Potala, que era una antigua ancla. ¿Qué parece? ¿De dónde parece que viene esto? ¿De qué os suena una ánfora? Un jarrón. De la época romana. ¿Qué significa que nosotros en nuestras costas hayamos encontrado en barcos hundidos que se llaman pecios? Pecios. ¿Qué significa que hayamos encontrado cosas de los romanos? Que aquí estuvieron los romanos hace muchísimo tiempo. Se han analizado las cosas que se encuentran y se sabe que estuvieron en el siglo I antes de Cristo y después de Cristo, por supuesto. Entonces ya sabemos que aquí estuvieron los romanos. ¿Por qué estarían los romanos en Torrevieja y La Mata? ¿Por qué aquí precisamente? Los romanos necesitaban una cosa importantísima para sobrevivir y era la sal. La sal para ellos era fundamental porque todo lo tenían que salar para conservar los alimentos. No habían frigoríficos, no había nada. Se conservaban los alimentos en sal. Y entonces, aquí que tenemos en Torrevieja, salinas, sal, mucha sal. Antiguamente estaban en La Mata, pero también era de Torrevieja, era Torrevieja y La Mata. Y ellos encontraron sal. Entonces, aquí en La Mata hay un puerto romano. Bajaron los romanos, vieron sal y dijeron, ¡guau! Aquí nos quedamos. Y aquí estuvieron un tiempo recolectando esa sal para hacer sus salazones. Y una cosa muy importante que tenían los romanos, que eran el garum. Esto no se lo he dicho a los otros cursos porque eran muy pequeños, pero vosotros ya lo vais a comprender. El garum era una especie de salsa que hacían ellos con pescado, con sal, con vinagre, y era como el chup chup ave creme de ahora o el magicueces y enriqueces para todos sus platos. Con las ánforas ellos transportaban ese garum, sal, aceite, vinagres, vino, todo lo transportaban aquí. ¿Por qué? Porque esto eran sus tuppers, eran sus maletas y sus botellas. No había otra forma de transportarlo. Entonces venían por el mar. ¿Sabéis cómo se llamaba el mar Mediterráneo para los romanos? Mare Nostrum. Mare Nostrum. Mare Nostrum. El Mare Nostrum. Ellos decían el mar nuestro, que ahora es el Mar Mediterráneo. Muy bien, ellos cruzaban todo el mar Mediterráneo y llegaron a estas costas y tenían que llevar cosas y traer cosas. Los barcos de los romanos, ¿habéis visto películas de romanos? Que tenían una fila de remeros en un lado, se llamaban trirremes, tenían 3 filas de remeros. Y en el centro, en las bodegas de los barcos, ellos hicieron de madera unas especies de, no sé, andamios, y ahí encajaban las ánforas. Todas llevan abajo un piquito. Mirad todos los tipos de ánforas que hay allá. Todos esos. Cada uno era para una cosa. Para el vino, para el grano, para el arroz, para el esto. Cada ánfora servía para una cosa. Las encajaban en los barcos y los barcos las traían. Cuando esto lo descargaban, esto iba al mar. No lo reutilizaban. Era más importante tirarlo y hacer nuevos que reutilizarlo. Por eso nosotros hemos encontrado tantas en nuestras costas. Vamos a ver la sal. Venían a por esto. No estaban montañas, lógicamente, porque aún no había gente que cogiese la sal y la pusiera en montañas y luego la vendiera. Ellos vieron que alrededor de unas lagunas había sal. Torrevieja tiene 2 lagunas. La laguna rosa, que es esta, de donde se recoge la sal, y la laguna azul, que está un poquito más arriba, que es para meterle agua a la rosa. Y de aquí salen estas montañas de sal. Fijaos cómo trabajaban cientos y cientos y cientos de personas para cada trocito de montaña mirar lo que había trabajando.
con picos, con palas, con esos zuecos. Picaban y sacaban de la laguna, eso es sal. Esa sal luego entra en una máquina que se llama desterronadora. La muele y la va echando aquí. Pues eso antiguamente lo hacían con pico y pala. Taca, 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 taca. Fijaros el trabajo que tenía estas salinas. Torrevieja tiene un puerto precioso, ahora lo vais a ver, pero entonces no tenía puerto. Y los barcos se tenían que quedar fuera de la bahía y estas barquitas llenas de sal las llevábamos y las subíamos. Y esos barcos iban al norte de Europa. Ya os dirá alguien luego dónde va esa sal y para qué se utiliza esa sal. Aparte de para echarle sal a las comidas, tienen muchas otras utilidades. Luego ya veréis cómo la sal fue y sigue siendo tan importante que la palabra salario, que sigue significando sueldo, lo que tú cobras por un trabajo, se llamaba salario porque pagaban en un principio con sal. Entonces tú terminabas de trabajar y te daban el salario, que era una bolsa de sal. Y tú con esa bolsa de sal te hacías tu extraperlo y hacías lo que querías hacer. Estas son las salinas de Torrevieja. Muy importante para Torrevieja, porque toda esta gente venía a trabajar y se quedó a vivir. Y entonces empezaron a hacer poblaciones de salineros. No había nada en un principio. Y ellos vinieron en 1777. Ahí empezó Torrevieja, hacia arriba. Vamos a ver cómo empezó. La gente venía, trabajaba y se iba a sus casas. Pero luego ya pensaron en empezar a quedarse aquí porque era mucho trabajo, no había coches, tenían que ir en mulas o andando y entonces se construye la primera hacienda. ¿Una hacienda qué era? Pues eran muchas casitas alrededor de un gran patio y ahí tenían los caballitos, ahí vivía el jefe, ahí vivían obreros. Hicieron una pequeña iglesia, hicieron un pequeño cementerio y ahí empezó a surgir la población. Esa torre que veis aquí era una torre vigía. En Torrevieja habían 3 torres. Esta torre, otra torre que se llama la Torre del Moro y otra torre en la Mata. Eran 3 torres vigías. ¿Vigías qué significa? De vigilancia. ¿Por qué habían torres vigías? Porque no habían teléfonos. Y entonces del mar venía gente, mala gente, que quería quitarnos la sal. Y también quería quitar los frutos del campo. Si había naranjas, si había limones. Entonces se llamaban piratas. Los piratas venían a quitarnos nuestras cosas. Entonces, estas torres se encargaban de vigilar que no viniesen piratas. O si venían, dar aviso a otras torres. ¿Cómo lo daban si no había teléfono? Con gritos. No llegaban, estaba muy lejos. Con señales. Con señales de humo. Ahí arriba hacían unas hogueras y hacían así con unas mantas como los indios. Y esas señales de humo la veía la otra torre, que daba el aviso a la otra torre y ya salía gente para que esos piratas nos robaran la sal. La sal fue tan importante en aquella época que te pagaban con sal y se llamaba salario. Fijaros, el sueldo de ahora antes se llamaba salario. ¿Por qué? Porque te pagaban con sal. Esa torre estaba muy viejecita. Y cuando alguien decía, oye chica, ¿dónde vas? La otra le contestaba, a la Torre Vieja. Ay, ¿tú de dónde vienes? De la Torre Vieja. Y por eso Torrevieja recibe ese nombre. Porque siempre que hay un nombre de una ciudad es por algo, es por algún motivo
que hay alrededor, o un río, o una torre, y esta era una torre vieja, así nos quedamos. Nos podíamos haber llamado Torre Nueva, pero no, nos llamamos Torre Vieja. Y así empezó mucha gente a vivir, y cuando en pocos años de pasar de no haber nadie, pues ya habían 6 o 7 mil personas viviendo en Torrevieja. Y a raíz de aquí, de la exportación de la sal, se empieza otra industria, que es los barquitos de sal. Vamos a ver los barquitos de sal. Cuando se dieron cuenta que había mucha sal, pensaron en exportar sal. Empezaron exportando sal por España. Siguieron exportando sal por el norte de Europa porque hacía mucho frío y se necesitaba esa sal para las carreteras. Y esos barcos empezó a hacerlo la gente de Torrevieja para transportar esa sal. Estos barcos fueron tan importantes que se fueron a Cuba. ¿Quién conoce dónde está Cuba? Está Por Sudamérica. Tienes que atravesar un océano para ir a Cuba. Y esos barcos estaban tan bien hechos que llegaban a Cuba cargados de sal. Y allí dejaban la sal y se traían cosas de Cuba. Tú llegas allí, dejas la sal y te traes lo que Cuba ofrecía. Maderas, telas, tabaco y una cosa que se bebe y se llama Cuba Libre. Se trajeron el ron para hacer los Cuba Libres, por eso se llama Cuba. Entonces nosotros exportábamos unas cosas e importábamos otras. ¿Qué es exportar? Llevar cosas fuera. ¿Qué es importar? Traer cosas de fuera. Entonces, exportábamos sal e importábamos otros artículos. Este tipo de barcos se llama pailebote. Yes, se llama pailebote. Son barcos muy rápidos y son barcos que tienen mucha movilidad. Y son barcos que llevan 3 grandes palos con grandes velas. Llevaban una superficie de vela grandísimas porque viajaban con el viento. Si hacía viento, buen viento, el maestro velero ya ponía las velas por donde tenía que ponerlas y el barco iba solo hacia la ruta. No había teléfonos, no había nada, pero ellos sabían llegar a Cuba. ¡Qué difícil! Te dejan en medio del mar y con cartas de navegación nada más llegaban a donde tenían que llegar. Eran grandes maestros, grandes profesionales. También os digo que dentro de esos barcos todo el que iba embarcado trabajaba a todas horas. Era un trabajo muy duro el que hacían estas personas. No es como ahora. Trabajo, descanso, desayuno, trabajo, voy a casa, como. El que embarcaba aquí, un mes duraba la travesía para allá. Un mes duraba la travesía para acá. Trabajaban muchísimo y había niños con 14 años trabajando. Ahora no, pero antes sí. Ahora ya tienes que ser mayor de edad, pero antes había niños que trabajaban con muy corta edad. Si estos barcos necesitan velas, yo voy a hacer velas. Y mira lo que pasa. Se crea otra industria, otra forma de trabajo, que es hacer velas. Claro, dijeron, si estos barcos van con velas, si yo monto una empresa y hago velas, pues voy a sacar dinero también. Entonces se crea a través de las salinas, porque hay que embarcar la sal, barcos. A través de que se hace barcos, velas. Fijaros cómo se trabajaba en un principio la vela. Todo eso era a mano, hasta que apareció nuestra amiga la Singer. Cuando aparece la Singer, todo es más fácil. Pero mientras tanto,
Fijaros que tenía que hacerlo todo a mano. Los agujeros, pasar los hilos, poner estos hierrecitos, todo se tiene que hacer a mano. ¿Hasta cuándo hacemos a mano las velas? Hasta que aparece... Muy bien. Todo esto se utiliza en las velas. Y esto viene de un pueblecito de aquí al lado que se llama Callosa de Segura. ¿Quién conoce el pueblo? Sabéis que en Callosa se trabaja mucho lo que es el lino y el cáñamo. Y eso es cáñamo, y como teníamos un pueblecito cercano, lo aprovechamos para hacer las velas, para hacer las redes, que veis aquí, de pesca. Ya tenemos 2 industrias, 3 industrias, sal, barquitos y velas. Y nos falta una muy importante, que es la pesca. Vamos a centrarnos en esta pesca que ya hace más de 100 años que no se utiliza. Se llamaba pesca de arrastre. Y os voy a decir por qué no se utiliza. Porque arrastraba todo lo de los fondos de los mares. Arrastraba peces grandes, peces pequeñitos, las plantas, los cangrejitos, y destrozaba nuestro mar. El mar es necesario para la vida, pero si lo destrozamos, termina muriendo. Entonces, aquí cogían peces muy chiquititos, que luego no les servía, los tiraban, pero esos pececitos ya no podían ser grandes, ya no podían poner huevos y tener más peces, y entonces estaba destrozando el mar. Entonces los peces pequeños hay que dejarlos crecer, hay que dejarlos que tengan hijitos, y cuando sean unos peces que podemos comer, no lo comemos, porque nos alimentamos de ellos. Pero a los pequeñines, no. Los peces pequeñitos hay que dejarlos crecer. Os voy a enseñar una canción de un anuncio de cuando yo era pequeñita, que decía: pequeñines, no, gracias, has de dejarlos crecer. Quedároslo aquí. No se comen peces pequeñitos, hay que dejarlos crecer. En el 1905, en el Paseo Vista Alegre, estaba este balneario, no como lo habéis conocido ahora, ¿vale? Este balneario lo utilizaban la gente pudiente, la gente que tenía dinero. Se montaba a primeros de verano y se desmontaba a final de verano. Decían que el agua de mar, y lo es, era medicinal, pero entonces como una cosa loca. Era lo mejor, como Cleopatra sus baños con la leche de burra. Pues lo mismo. Lo que pasa es que esos balnearios no son como ahora los conocemos. Las señoras iban vestidas de los pies a la cabeza. Y de todas maneras se bañaban. ¿Por qué? Porque antes no se le podía ver a una señora ni un tobillo. ¿Qué es eso de un bikini? Estamos locos. Ponerse morena quedaba muy feo. Se llevaba la piel blanca. De hecho, se daban hasta polvos blancos. Ahora todos queremos estar más morenitos, ¿no? Sí. Pues nos dirían que estábamos locos. Y venían aquí a pasar los fines de semana. En realidad, imaginaros que era como un club social, pero solo y exclusivamente para la gente rica. Los demás eran pescadores y los demás eran salineros y trabajadores, por ejemplo, del balneario o del casino de Torrevieja. Pero esto era solo para gente pudiente. Nos vamos a pasar por aquí.
aquí. Y esto, a ver. Había hecho purpurina por ahí. Carla. Capón, Carla. Está hecho con sal. Es la artesanía única en el mundo. ¿Cómo se hace? Os lo explico. Mirad. Se hace una maqueta de madera que se engorda toda con hilo de algodón. ¿Vale? Una vez hecha la maqueta, en este caso un barco, puede ser, por ejemplo, la iglesia, se pone en unas tablas. Os vais a dar cuenta mucho aquí. Una tabla aquí, se deja sumergido en las salinas durante 10-15 días. En verano, vuelve a sacarla el señor. Resultado, esto no se toca, sale tal cual. ¿Es la adhesión de la sal al algodón? Claro, claro. Pero es que la maqueta de madera está dentro de la de sal. Claro, lo empieza a recubrir y esto está en el interior. Es un recubrimiento Recubre todo. como de metal. ¿Esto lo podríamos hacer en una salina donde el agua se evapora? No. Imposible. ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo se saca la sal de las salinas de Torrevieja? ¿Dónde está? En el fondo. Por eso mismo, si ponemos así cualquier cosa, y ahora lo vais a ver vosotros, yo me voy a quitar una iglesia, el molino, da igual lo que bajes, a los 10-15 días va a estar así, después no se toca, sale así ya. Lo único que se hace es meter en unas urnas, como veis aquí, porque si no se empezaría a quedar amarilla la sal, ¿vale? De la humedad y del polvo. ¿Y morada? Total, que entonces es una artesanía salinera, medio artesanía humana, porque hacemos las maquetas, medio artesanía naturaleza, porque eso lo hace la naturaleza. Nadie toca más. Hay veces que se le da color para que sea tal. Mira, allí tienes uno que se le ha dado color, pero después de salir ya de la sal. Se podía haber quedado solo blanco. Esos 10-15 días cuando está la maqueta. El señor experto en hacer esa artesanía lo que hace es levantar un poquito y mirar hasta qué punto ya tiene mucha sal, porque date cuenta que si se dejase más tiempo, empezaría a coger cada vez más y sacaríamos un bloque. No tendría forma. Se empieza a pegar la sal a la otra sal. Claro, 10-15 días máximo. ¿Están así todo el día? ¿Están abajo? ¿No se toca? ¿Están abajo? La madera flota. Claro, flotan para que no den el fondo. Por eso cuando se saca, no sé, señalado la foto, mira, el señor ya está sacando una de las tablas, ¿veis? Está sacando ya un marco de sal. ¿Y ha pegado con algo a las tablas eso? Sí, se ha pegado con un tornillito. A su tabla, date cuenta que esto, mira, que se puede todavía. Y Las tenéis una que ver todas. pregunta. ¿Estás alucinada? Una Pues yo lo que quiero es que alucines, pero que aprendas. ¿Qué harías tú, por ejemplo, con sal? Si te dijesen, ¿puede usted ir a la salina y hacer su estructura? ¿Qué meterías en las salinas? Una maqueta de la Torre Eiffel sería preciosísima, ¿ves? Tenéis ideas muy buenas. Una pregunta. Dime, Julia es Julia. Julia. ¿Qué pasaría si para hacer esto metieses en vez de con madera con conchas? No se llega a pegar. El truco está en que la madera realmente es la forma, pero donde se pega la sal es en el algodón, en el hilo de algodón que lleva toda. Porque es adhesivo. Si tú metes solo la madera, seguramente lo que te salga es un bloque, se va a pegar, pero no tiene forma. Tienes que meter todo con algodón. Y por ejemplo, aquí las agujas, como no lleva algodón, los laterales. Claro, si te das cuenta, pues qué buena apreciación, si te das cuenta es lo que ha pasado. Pero claro, hay cosas que son tan pequeñas, esto tarda 15 días, pero a lo mejor eso tan chiquitito tardaría 1, porque es muy fino ese algodón.
¿Sabes? Os dejo que las veáis. ¿Verdad? Y lo que habéis visto era la maqueta. Ahora mismo estamos, en vez de mirando desde arriba, estamos dentro de las eras de la sal. Seguirme. No, pero no funciona eso. Desgraciadamente no funciona. Hola. Estamos en las eras de la sal. Habéis visto en la maqueta que la sal caía así por la pared. Desde ahí arriba tiraban la sal. Y toda esta pared era la sal que veíais en la maqueta. Aquí había unos señores trabajando, la cogían con carretillas y se la llevaban hasta el punto del dique. Hay una cosa muy importante aquí. ¿Veis esas tres palmeras? Sí. Porque resulta que la torre que hemos visto en la maqueta, torre vieja, no existe. Hubo un terremoto muy grande en 1829 y devastó Torrevieja. Se cayeron casi todos los monumentos. Y una de las cosas que además no han quedado ni restos es la Torre Vieja. Pues los historiadores dicen que estaba en ese punto donde están esas tres palmeras. Evidentemente en el punto más alto en ese momento de la ciudad. Pero como torre no hay. Importantísimo, nos trajimos de Cuba el ¿qué? La madera. Mirad para ahí. Eso es el tornabout, ¿vale? Es donde cada año se celebra el certamen internacional de habaneras y polifonía. Como bien sabéis, es canto coral, con lo cual no necesitan ni micrófono ni ninguna amplificación posible. Quiero, por ejemplo, tú, nos vamos a callar todos. Haz un eo, algo. ¡Eo! No. Yo lo hago. Venga. ¡Eo! ¿Lo has visto? Hay eco, ¿no? Otro. Yo. Tú imagínate si te pones ahí debajo. Esto es al final una arquitectura musical. Después vamos a ver otra. Arquitectura musical. Se hacen auditorios de una manera muy específica para que suenen perfectos cuando haya actuaciones. Bueno, alguien me preguntaba antes por esa escultura. Esa escultura es homenaje al coralista, a ese señor que viene al certamen y hace su canto coral. Como veis, son caritas con la boca abierta, pero eso significa cada una de las caras una nota musical. Uno está dando el do, re. Las bocas desde aquí no lo veis, pero son distintas. Y luego llevan las partituras en las manos. Es obra de Carmen Fraile, una escultora de aquí muy cerquita, de Cartagena. Otra muy importante, esa escultura.
¿Ese señor quién es? El coralista. ¿Eh? El coralista. Ese es un maestro y un alumno de música, pero ¿quién será? David. ¿Quién es, Ángela? Ese señor. Ah, vale, perdón. Interactuamos todos. Es Francisco Casanovas. Ese señor fue muy famoso músico y además después compositor. De joven empezó a recorrer el mundo y sobre todo se instaló durante mucho tiempo en la India. De hecho, quiero que sepáis que el himno de la India, la música, es de ese señor. Ese profesor está pasando su legado al alumno.